En la mayoría de los textos de estadística básica se dan expresiones para la construcción de intervalos de confianza para el parámetro P de una distribución Bernoulli, conocido a veces como proporción poblacional, y para el parámetro lambda de una distribución Poisson, haciendo uso de la aproximación a la distribución normal. En consecuencia, dichos intervalos, además de aproximados, requieren de tamaños de muestras grandes para poder utilizar la aproximación normal. En esta oportunidad, derivaremos expresiones para dichos intervalos que resultan ser exactos y no están condicionados por el tamaño de la muestra. Para ello necesitamos tener presente las relaciones entre las distribuciones binomial, Poisson, gamma, chi cuadrado, beta y f, las cuales se han desarrollado en un video anterior cuyo link dejo en la descripción de este video. Además, emplearemos el método de construcción conocido como método del estadístico, conocido también como método Neyman, y el cual se encuentra esbozado en el excelente texto Introduction to the Theory of Statistics de Alexander Mood, Franklin Graybill y Duane Boyce, de la editorial McGraw-Hill. Método del estadístico. En esta ocasión ajustaremos la versión dada en el texto mencionado al caso de variables discretas cuyo rango es un conjunto de salto unitario. Esto significa que la variable x varía de 1 en 1. Sea x1, x2, x sub n una muestra aleatoria de tamaño n de la variable x, cuya distribución contiene un parámetro desconocido θ. Sea t una función de la muestra denominada estadístico muestral. Usaremos la notación f sub t, x punto y coma θ, para indicar que la función de distribución de t depende del parámetro θ. Sea x sub 1, x sub 2, x sub n una realización muestral y sea k el valor que toma el estadístico t en dicha realización. Esto es, k igual a t de x sub 1, x sub 2, x sub n. Observe que aquí estamos trabajando con letras mayúsculas ya que son variables aleatorias y por lo tanto t lo es, mientras que aquí son los valores que toma cada una de dichas variables. Esta es una n-tupla de números reales. Esta es una n-tupla de variables aleatorias. Y k es un número real, producto de la aplicación del estadístico t a la muestra ya una vez seleccionada. Sean p sub 1 y p sub 2 dos números reales positivos, cuya suma es menos estrictamente que 1, y 1 menos P1 menos P2 es el coeficiente de confianza del intervalo a construir. Por lo general se toma P1 igual a P2 y por ende igual a 1 menos gamma sobre 2. Construyamos el sistema de ecuaciones que estamos
observando en pantalla. Sean teta sub 1 y teta sub 2 las soluciones del sistema 1. Entonces, los límites inferior y superior, L sub 1 y L sub 2 respectivamente, del intervalo de confianza del 100 gamma por ciento para teta, son L sub 1 el mínimo entre teta sub 1 y teta sub 2, y L sub 2 el máximo entre teta sub 1 y teta sub 2. Vamos a determinar ahora el intervalo de confianza exacto para el parámetro teta de una Bernoulli. Sea x sub 1, x sub 2, x sub n, una muestra aleatoria de tamaño n de una variable Bernoulli de parámetro teta. Sea t el estadístico muestral definido por la suma de dichas variables. Es conocido el hecho de que t es una binomial de parámetros n teta. Y aquí la siguiente observación importante. Esta relación entre la Bernoulli y la binomial lleva a muchos textos e inclusive a docentes a acuñar el término intervalo de confianza para el parámetro de una binomial. Desde mi punto de vista, expresión infeliz, ya que en primer lugar la población no es binomial sino Bernoulli, y en segundo término la binomial es biparamétrica y no uniparamétrica. Entonces, ¿cómo vamos a decir para el parámetro de una binomial? ¿Y qué ha pasado con el n? Se lo comen. Sea ahora x sub 1, x sub 2, x sub n una realización muestral y k su suma. El sistema de ecuaciones asociados los estamos viendo en pantalla. Vamos de la primera ecuación a resolver para teta 1. La relación entre la binomial y la beta permite escribir que la función de distribución de t en k para teta 1 es igual a 1 menos la función de distribución de u en teta 1. Pero u a su vez es una beta de parámetros k más 1 n menos k. En consecuencia, pues, despejando, obtenemos que f sub u, la función de distribución en u de teta 1, pues es 1 menos p sub 1. Esto quiere decir que teta sub 1 es el percentil 1 menos p sub 1 de u. Hasta aquí pudiéramos dejarlo y construir pues el valor de teta sub 1, porque para hallar este percentil lo que necesitamos es conocer p sub 1, que lo hemos fijado, k, que lo conocemos de la muestra, y n. Lo que sucede es que este percentil corresponde a una beta y que a veces es un tanto dificultoso hallarlo. Y por lo tanto vamos a transformar este percentil en otro percentil que va a tener que ver con la f. Recordemos que si ves una f cuyos parámetros se muestran en pantalla, entonces u igual a la siguiente transformación es una beta. Por lo tanto, el teta sub 1, que es el percentil 1 menos P1 de U, se transforma en esta expresión. Y ahora, restituyendo la B por la F, tenemos la siguiente fórmula o relación para hallar teta sub 1 a partir de una F. Observe que todos los elementos se obtienen.
K es la suma de los valores muestrales, N es el tamaño de la muestra, P sub 1 está fijo, lo fija el investigador, y bueno, se aplica la siguiente relación. Vamos ahora a resolver teta sub 2 de esta ecuación que está acá. Muy bien, actuando de manera similar, tenemos que esta expresión es igual a la función de distribución de u en teta sub 2, siendo u ahora una beta de parámetros k, n menos k más 1. Y por lo tanto, de esta ecuación y de esta relación, surge esta expresión, que teta sub 2 es el percentil p sub 2 de u. Y de nuevo, ahora pasando u a una f, de acuerdo con lo establecido en un video anterior, se llega finalmente a que teta sub 2 es igual a la relación que estamos mostrando en pantalla. Pues, en definitiva, pues el intervalo de confianza es el mínimo entre teta 1 y teta 2. Y el L sub 2 es el máximo entre teta 1 y teta sub 2. Veamos el siguiente ejemplo. Una muestra aleatoria de tamaño 20 de una variable Bernoulli arrojó una suma muestral igual a 12. Obtenga un intervalo de confianza del 95% para el parámetro teta de la Bernoulli. A usando el intervalo exacto y B usando la aproximación normal. Vamos a ver el primer caso, usando el intervalo exacto. En este caso, n vale 20, tamaño de la muestra, que es la suma de los valores muestrales. El coeficiente de confianza es 0,95. Y vamos a hacer P1 igual a P2 igual a 0,020. Recuerde que P1 más P2 es el complemento del coeficiente de confianza y por lo tanto existen infinidad de asignaciones a dichos probabilidades. Por lo general se toma igual para que resulte 0 igual a 0,25. Pero usted puede tomar cualquier relación entre P1 y P2 con tal de que su suma sea 0,05. Bueno, aplicando la primera expresión para teta 1 y buscando en un programa o en una tabla el percentil de la F adecuado, se llega a que teta 1 es igual a 0,8881. Para teta 2, utilizando la expresión derivada y buscando el percentil en un programa o en una tabla, se tiene el siguiente valor. El límite inferior es este y este es el límite superior de nuestro intervalo, cuya amplitud, una medida de la precisión, es 0,44827. Hay que ver qué significa eso, ¿no? Es un intervalo de una amplitud muy grande. Usando la aproximación normal en su forma más elemental, porque el problema de utilizar la aproximación normal es que algunos han derivado expresiones usando factores de corrección por continuidad, utilizando una serie de cuestiones que no vienen al caso. Simplemente es una ilustración. Y en su forma más elemental es esta que estamos mostrando. Teta techo es el estimador puntual de teta, es la media aritmética. Y bueno, vamos a aplicar esta fórmula. Gamma es 0,95. Entonces z sub 1 más gamma sobre 2 es z sub 0,975. Que se busca en un programa o una tabla para la normal estándar. 1,96. De tal manera que utilizando la expresión
se tiene el siguiente intervalo de confianza, cuya amplitud es ligeramente inferior al obtenido en forma exacta. Aquí queda en evidencia el hecho de que, sin importar el método que se use, los intervalos generados para el parámetro de una Bernoulli, cuando las muestras son pequeñas, son muy imprecisos, dado que sus amplitudes son demasiado grandes. Hay que señalar entonces lo siguiente. Cuando se requiere estimar el parámetro de una variable Bernoulli, conocido también como proporción poblacional, deben usarse tamaños de muestra grandes. Por otro lado, es de advertir que en general, cuando se nos dé una estimación de algún parámetro, este debe venir dado en forma de intervalo y no en forma puntual, ya que esta última forma enmascara la precisión y confianza de la estimación. Es así como escuchamos que la tasa de desempleo de una determinada región es del 10%. Bueno, ¿y cuál es la confianza y cuál es la precisión de dicha estimación? Pues se desconoce y vaya usted a saber qué cosa hicieron con eso. Intervalo de confianza exacto para el parámetro lambda de una Poisson. Sea x1, x2, xn una muestra aleatoria de tamaño n de una variable Poisson de parámetro lambda. Sea t el estadístico muestral definido por la suma de la muestra. Sabemos que t sigue una Poisson de parámetro n lambda. Recuerden ustedes que una muestra son variables idénticamente distribuidas e independientes. Y la suma de variables Poisson independientes es Poisson de parámetro, la suma de los parámetros. Y aquí, como son iguales, pues resulta que t es una Poisson de parámetro n veces lambda. Sea x1, x2, xn una realización muestral y sea k igual a la suma de esos números reales obtenidos. El sistema de ecuaciones asociados se está mostrando en pantalla. Solución para lambda 1. Bueno, la relación entre la Poisson y la chi cuadrado permite escribir lo siguiente. La función de distribución de t evaluada en k para el parámetro n lambda 1 es igual a 1 menos la función de distribución de u en 2n lambda 1, siendo una chi cuadrado de 2k más 2 grados de libertad. Repito una vez más que estas relaciones se obtienen y se desarrollaron en un video cuyo link dejo en la descripción de este material. En consecuencia, pues, podemos escribir toda esta serie de implicaciones que dan lugar a que lambda 1 es igual a 1 sobre 2n por el percentil 1 menos p1 de u. Y sabiendo que u es una chi cuadrado, se tiene que lambda 1 toma esta expresión. Solución para lambda 2. Para lambda 2 se tiene, pues, la siguiente ecuación. Y habiendo la relación entre la Poisson y la chi cuadrado, llegamos a esta relación. Está de más advertir que sería conveniente que cada vez que se observen unas deducciones de algunas expresiones, el alumno
pause el video y tome nota de lo que está viendo en pantalla. Finalmente, el intervalo de confianza exacto para lambda es L1, el mínimo entre lambda 1 y lambda 2, L2, el máximo entre lambda 1 y lambda 2, siendo lambda 1 esta expresión y lambda 2 esta otra. Ejemplo. Una muestra aleatoria de tamaño 25 de una variable Poisson arrojó una suma muestral igual a 40. Obtenga un intervalo de confianza del 90% para el parámetro lambda de dicha variable A usando el intervalo exacto y B usando la aproximación normal. Usando el intervalo exacto, identificamos los valores que necesitamos. N es 25, K que es la suma 40, el coeficiente de confianza es 0,90, haciendo P1 igual a P2 igual a 1 menos 0,90 entre 2, resulta 0,05, y calculando los percentiles que necesitamos, usando una tabla o un programa estadístico, se llega a estos percentiles. Y por lo tanto, lambda 1 tiene esta expresión y lambda 2 esta otra. Y aquí el intervalo solicitado entonces es el 1,2078 y 2,0828. Y la amplitud del intervalo es 0,875. Usando la aproximación normal corregida que puede encontrarse en el texto Bioestadística para las Ciencias de la Salud de Antonio Martín Andrés y Juan de Dios Luna del Castillo de Ediciones Norma. Esto lo señalamos porque existen muchas versiones para la aplicación de la normal para la estimación del parámetro de una Poisson. Esta es una de ellas que es interesante y que más se aproxima a la realidad. Aquí tenemos la fórmula para obtener dicho intervalo. S es la suma, es el mismo valor de K. Y aquí usamos el percentil de la normal estándar. En nuestro caso particular, pues al ser S igual a 40, aquí tenemos la raíz de 40 y aquí vamos a tener la raíz de 41. Y aquí tenemos los percentiles adecuados. Y finalmente, pues, aplicamos la fórmula y obtenemos este intervalo. Obsérvese que no existe mucha diferencia entre el intervalo exacto y el aproximado. Hay una gran similitud. Usted escogerá el que más se adapte a sus necesidades. Yo lo que aconsejo es que para tamaño de muestra pequeño, usted debería usar el exacto. Para tamaños de muestra grande, es indiferente cualquiera de los dos. Pero nunca se les olvide que en variables discretas, la obtención de intervalos de sus parámetros requieren de muestras grandes en función de que las amplitudes de los intervalos se hacen más pequeños a medida que el tamaño de la muestra aumente. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.